A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes y de poder decirles bienvenidos a nuestros hermanos y amigos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos un programa como siempre interesante. ¿Podría un ser humano espantarse? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cuando nuestro hermano lo lea, allí van a encontrar esta enseñanza y veremos algunos casos extraordinarios. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos y queridos hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre, cuento con mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Muy contento y agradecido del Señor que nos junta para volver a traer un nuevo programa para compartir con nuestros queridos hermanos y amigos. El programa es un poco extraño porque en realidad es un tema del que no se habla, nunca se enseña en los púlpitos ni nada, pero si está en la Biblia es porque es importante, ¿no? Así que quédese, acompáñenos y vamos a aprender juntos lo que encontramos en estos mensajes de la Biblia. Como siempre, nos pueden escribir a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más, como también les recordamos que pueden compartir estos programas libremente para que ustedes también puedan ser de bendición a otras personas, compartirlos, publicarlos como quieran. No hay ningún inconveniente, lo importante es que la palabra de Dios se mueva, que sea viva y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hay muchas personas que necesitan hoy día conocer la palabra de Dios porque casi ya podríamos decir que hay generaciones enteras que están apartadas, no que no sepan nada, saben que existe una Biblia, saben que hay una palabra, pero nunca se les enseñó la importancia que tenía y esa gente se está condenando porque nosotros hemos sido responsables como padres, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo, como sea. Así que si usted escucha esta palabra, compártala, no se guarde solamente para usted. Bueno, queridos amigos y hermanos, no nos vamos a alargar más, estamos saludados. Damos gracias a Dios, pedimos la bendición para este programa y ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para la lectura. Y la recomendación de siempre es que usted tiene una Biblia a mano, nos acompañe para que vaya leyendo en el mismo momento en que escucha y el lápiz y papel. Ese pequeño par de cositas tan insignificantes que casi no se usan hoy día se hace todo ahí digital, y para que esos apuntes que usted tome le puedan servir para repasar o para los fines que usted estime conveniente. Bien, dicho esto, vamos entonces a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Capítulo 21, en el versículo 5 dice: Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Vamos ahora al profeta Daniel, en el capítulo 3, los versículos 24 hasta el 28. Dice la palabra: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Vamos ahora al capítulo 5 del libro de Daniel, los versículos del 1 hasta el 7. Dice la palabra: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Vamos a continuar la lectura ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, los versículos del 2 hasta el 5. Dice la palabra: Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, los versículos 36 y 37, que nos hablan de cuando Jesús se aparece a los discípulos. Dice la palabra: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, los versículos 22 hasta el 27. Aquí el apóstol Pablo está ante la presencia de Félix el gobernador. Dice la palabra: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en la carta a los Hebreos, donde el apóstol Pablo está hablando a los que rechazan la gracia de Dios. Y en el capítulo 12, los versículos 18 hasta el 21 dicen: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Hermanos queridos, damos gracias a Dios porque tenemos su palabra para poder leerla, releerla, estudiarla
Y oramos para que Él la bendiga, para que podamos comprender su mensaje, para que podamos entender lo que quiere enseñarnos el día de hoy y podamos poner esto en práctica en nuestras vidas. Como se habrán dado cuenta, todos los textos de hoy hablaban del espanto, de espantarse. Algo que no es muy común, no es un tema que se estudie mucho, pero si está en la Biblia, debemos darle importancia. Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente tenemos la palabra de Dios frente a nosotros y ustedes ya han escuchado la lectura que hizo nuestro querido hermano y en todas partes sale que se espantaron, ¿verdad? No estoy diciéndolo yo. Es que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, altísimo, eterno, omnisciente, omnipotente y misericordioso, justo, lleno de amor, pero 3 veces santo, que no va a pasar por alto el pecado de nadie, ni aun de los otros, sus propios hijos. ¿Nos va a perdonar? Sí, pero las ruedas del gobierno de Dios siguen girando y estas son las consecuencias que trae el pecado. Por ejemplo, el rey David un día salió al terrado y al mirar hacia abajo vio que se estaba bañando una dama desnuda y tiene que haber tenido un hermoso cuerpo. Y él quedó, pero no te digo encantado, que soy hipnotizado. Y como tenía poder, la mandó a buscar y la trajo al palacio y durmió con ella. Y era una mujer casada. ¿Tú crees que esto agradó a Dios? En ningún momento, nada, jamás. Dios es muy santo de ojos para ver el pecado. Pero ¿sabes? Él hizo unas cartas y mandó al general que estaban peleando y le mandó a decir que el marido le dijo: ponlo en lo más recio de la batalla para que muera. A él no le gustó porque él dijo: ¿cómo voy a hacer eso si es el mejor hombre que tengo? Qué terrible, ¿eh? Qué terrible estas cosas que ojalá nunca pasaran, pero pasan. Y quiero decirte que ella quedó esperando un hijo y él lo quiso tapar haciendo matar a su marido. Murió. Y cuando ella quedó viuda, la tomó por esposa. ¿Te das cuenta que Dios no esconde nada? Dios es un Dios eterno, glorioso, misericordioso, pero muy franco, que siempre te va a decir la verdad. Nunca te va a esconder nada. Y Dios le dijo a David que él había pecado gravemente y que iba a matar al hijo que estaba esperando Betsabé. Dios le perdonó el pecado, sí, pero le dijo que jamás la espada se iba a apartar de su casa. Él tenía 5 mujeres después, pero más que eso te voy a decir, él quería a ese niño y cuando Dios lo hirió, él estuvo una semana arrodillado, tirado de guata en una pieza oscura, rogándole a Dios que no lo matara, pero Dios lo mató. Le perdonó el pecado, pero las ruedas del gobierno de Dios continuaron girando. Y allí le dijo que su casa nunca se iba a apartar la espada. Los hijos se mataron. Un hermano violó a una hermana. Un hijo quiso matar a David quitándole el reino. ¿Te das cuenta tú cómo el pecado trae consecuencias? Sí. Cuando entraron en Jericó, Dios mandó que nadie tomara del anatema porque era de Dios. El oro, la plata, todo eso era para Dios. Pero hubo un hombre que se llamaba Acán y este hombre desobedeció a Dios. Tomó un lingote de oro, un manto babilónico muy bueno y otras cosas y las fue a fondear en su carpa. Y volvió como nada. Pero cuando fueron a atacar un pueblo muy chiquitito tuvieron que arrancar. Y Josué lloraron todo diciendo ¿por qué? Y Dios le dice: hay pecado. Y yo no los voy a bendecir mientras nos saquen el pecado que hay ahí. Y empezaron a buscar y llegaron a Acán.
Y Josué le dijo, túrbete, porque fueron a comprobar que estaba ahí el lingote de oro, el manto de oro, túrbete Jehová. Y lo apedreó todo el pueblo, hicieron un montón de piedra a él, a su casa, a su señora. ¿Y por qué la señora? Porque ella no dijo nada, hizo causa común con él. Hicieron un montón de piedras encima de él y después pudieron ir a pelear contra los enemigos. ¿Te das cuenta, amigo? El pecado trae consecuencias, y consecuencias graves. Bueno, yo quiero leerles primeramente aquí en los Hechos, donde lo leyó nuestro querido hermano, donde hay un gobernador, donde llegó Pablo, donde le mandaron. Y mira, tú dirás alguna casualidad, no, todo está en las manos de Dios. Pablo no podía morir. Y unos judíos lo querían matar. Y empezaron a conversar, seguramente en alguna sinagoga o algo, y se juramentaron 40 para no comer ni beber hasta que dieran muerte a Pablo. Pero ahí estaba un sobrino del apóstol Pablo escuchando, un muchacho. Y él fue donde el gobernador y pidió conversar con él. Y te voy a decir que el gobernador tuvo mucho miedo y le dijo al niño, no le digas a nadie nada, no. Era un sobrino de Pablo. Una casualidad que él escuchó. No, la soberanía de Dios. Y esa misma noche tomó 300 soldados, lo echaron en un caballo y lo mandaron donde Félix, porque él había apelado a César. Y todos estos gobernadores eran unos perversos, vendidos, rateros, sucios. No sé si has leído la historia secular de los romanos, de los gobernadores. Bueno, y allí le mandaron una carta y mandaron a Pablo. Bueno, algunos días después dice la Biblia que estaba Pablo allí y vinieron los judíos para decirle qué es lo que querían hacer de Pablo. Bueno, ellos querían matarle. Y la esposa de Félix, el gobernador, era judía. Bueno, algunos días después dice la Biblia, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y aquí viene ahora lo interesante, amigo. Pero cuando Pablo habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó. Sus rodillas se empezaron a hacer una con otra. Y mira lo que le dijo, ahora vete, y cuando tenga oportunidad, te llamaré. Nunca más tuvo oportunidad, porque la vida tuya y la mía dependen de Dios, no de lo que tú digas o dispongas. Las disposiciones son del hombre, pero el final lo tiene Dios, no tú. Por eso la Biblia dice que los que dicen, vamos mañana para allá, hagamos esto, y no piensan que puede morir. Nosotros acostumbramos a decir, si Dios quiere, si Dios quiere. Y no es una costumbre, lo hacemos con reverencia, porque si Dios no quiere, no lo va a permitir. Siempre nos va a dar lo que sea mejor para nosotros. Pero vamos a volver un poco donde este hombre Félix, que quiero hablar un poco de él. Este hombre está con su señora ahí y quiero decirte que este hombre hacía venir a Pablo muchas veces antes para ver si Pablo le daba dinero para que lo dejara libre. ¡Qué sinvergüenza, qué ratero! Lee el versículo 26. Muchas veces lo hacía venir y hablaba con él a ver si él le daba dinero. Y el último verso dice, pero al cabo de 2 años recibió por sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. ¿Y sabes que 6 meses después le mataron? Pero este hombre, ¿por qué se espantó? Cuando Pablo empezó a hablar de la justicia, él se dio cuenta que era un hombre muy injusto. Con Pablo lo hacía venir varias veces a ver si él le ofrecía dinero para dejarlo libre. Lo que jamás Pablo iba a hacer, porque él dependía de un Dios todopoderoso, como dependemos todos los hijos de Dios. La justicia. ¿Qué es la justicia? Usted me dirá, no la conozco. No sé, conozco la palabra, pero en lo práctico no la veo en ninguna parte. Yo estoy muy de acuerdo contigo, amigo. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre es injusto. Satanás es injusto. El diablo no sabe hacer cosas buenas. Él sabe robar, matar y destruir. Y si tú no eres un hijo de Dios, tú estás cautivo a voluntad de Él, dice la Biblia. Y ruega a Dios por si quizás te conceda que escapen del lazo del diablo, que estás cautivo a voluntad de Él. Esto lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Justicia. Amigo, no vemos justicia en ninguna parte. ¿Qué hay justo en este mundo? Nada. Es que el hombre es injusto.
¿Y sabes por qué es injusto? Cuando Adán pecó, tú caíste y yo caí. Somos descendencia de Adán. Somos injustos. Tú no tienes nada de bueno, yo tampoco, amigo. ¿Qué bueno puedo sacar para agradar a Dios? Estamos en un mundo lleno de injusticia. Sí. Pero Dios sale al encuentro hoy día para decirte, querido amigo, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar. No importa que seas injusta, mi hijo murió por tus pecados. Y yo te quiero salvar gratuitamente. Misericordia de Dios. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas de salvación. Bueno, ¿y qué hay después de la justicia que le habló Pablo? El dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, el dominio propio es saber controlarse en todo momento, que es imposible para los hombres. El dominio propio. Que uno sepa hablar cuando tiene que hablar y sepa callar cuando tiene. Qué difícil. El pecador no tiene dominio propio, no sabe lo que es dominio propio. Controlarse en la ira. Cuando le tratan mal, no decir nada. No, por favor, ¿cómo se le ocurre? Nadie pasa por encima de mí. Este es el concepto que tiene el ser humano. Bueno, para ir avanzando, y después dice el juicio venidero. ¿Qué es eso? Tú, mi amigo, si te mueres sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, vas a tener que enfrentar el juicio venidero, que se llama el gran trono blanco. Y allí Dios va a abrir los libros, y si no estás inscrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. No te asusto, pero te digo la verdad. Sería horroroso de tu parte que tuvieras que comprobarlo personalmente. Sería triste que rechazaras la oferta de Dios, que es el perdón de pecados. ¿Qué hizo este hombre cuando escuchó estas tres cosas? Se espantó. Es decir, no quiso aguantar más, porque él era un hombre injusto, él era un hombre pecador, él era un hombre que no tenía dominio propio. Mi amigo, estas tres cosas hicieron temblar a este hombre y se espantó como una bestia. Y le dijo, ándate, después te llamaré cuando tenga oportunidad. No tuvo más oportunidad, porque murió después de 6 meses. Terrible hecho, ¿verdad? Sí, terrible hecho. También nos leyó nuestro hermano allí en Daniel 3. Yo creo que tú lo leíste, ¿no es cierto? Y mira qué dice allí, querido amigo. Daniel 3 y el versículo 24. Ahí dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. Ahora, te explico un poquito para que lo entiendas. Este hombre, Nabucodonosor, hizo una estatua muy grande de 30 metros y cuando tocaba una trompeta todos tenían que adorarla. Y era su imagen. Él se cree un dios. Y el que no hiciera eso tenía que ser echado al horno de fuego ardiendo. Y hubieron 3 jóvenes que no hicieron eso, no se arrodillaron. Y los acusaron. Y calentaron el horno más que de costumbre. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a lanzar adentro, los hombres que lo lanzaron fueron pillados por la llama y murieron. Pero este hombre miró por el hoyito donde está el horno y dijo, yo veo 4 adentro caminando, dando vueltas. Este hombre se espantó cuando vio eso. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, vengan. Entonces Sadrac salieron, se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, todo para ver. Ni siquiera tenían olor a humo, a fuego, nada. Y el rey se espantó. Y dijo él, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Saben quién es el ángel? El Señor Jesús. Y lo libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos para servir y adorar al Dios vivo antes que adorar a otro Dios. ¿Te das cuenta, mi amigo, no? Cuando dice de aquí que el rey miró para adentro, se espantó, porque fueron 3 los que echaron, pero andaban 4. Amigo, es la palabra de Dios. No es nada más que la palabra de Dios. Después lo leyó en el 5:5, cuando estaba este rey Belsasar, que se puso a hacer una orgía con sus mujeres, capitán y todo lo demás, y mandó a buscar los vasos sagrados que habían robado del templo de Dios, junto con el arca, que de ahí en adelante el arca del pacto se desapareció hasta el día de hoy, en Babilonia. Y este hombre mandó a buscar los vasos y bebieron en ellos.
pasos sagrados, y apareció una mano escribiendo en la pared, Tekel, Tekel, Uparsin. Y este hombre se espantó, se le quitó su borrachera, y nadie podía decir qué es lo que quería decir. Pero su esposa le dijo, hay un hombre en tu corte que se llama Daniel, él te lo va a declarar. Y lo fueron a buscar. Y él se lo declaró. ¿Y qué quería decir eso? Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Esta es la condición del ser humano frente a los ojos de Dios. Dios tiene contado tus días y puede que hoy le ponga fin. Tú has sido pesado en balanza y fuiste hallado. Todo ser humano, todo pecador, que piensa que por sus buenas obras Dios al final las va a poner en la balanza y si pesan más las buenas que las malas, te va a dar a entrar al cielo. Error satánico. Esto no va a pasar. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. El hombre tiene el número 666 como la bestia. El 7 es la perfección. El hombre no llega. No. ¿Y qué dice más? Dios le ha puesto fin. ¿Estás seguro que vas a amanecer con vida mañana, amigo? ¿Estás seguro que de aquí a 5 minutos vas a estar vivo? Yo no te lo puedo asegurar. Yo no puedo asegurar ni 5 minutos más de vida aquí en este mundo. Pero sí le puedo sonreír a la muerte. Porque por la gracia de Dios, por la muerte de mi Señor en la cruz, yo sé dónde voy a ir. ¿Tú sabes dónde vas a ir? No, qué pena, amigo. ¿Sabes? Hay tantas cosas en esta vida que el ser humano pasa por alto las cosas de Dios. No se interesa en las cosas de Dios, para nada. Para nada se interesa en las cosas de Dios. No se interesa qué va a pasar con él después de la muerte. No, para nada, no se interesa en nada. Cuando leyó nuestro hermano allí en Lucas, por el tiempo se nos va yendo ya. Bueno, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ya había resucitado. Y les dice, pasa a vosotros. ¿Y cómo estaban los discípulos? Espantados y atemorizados. Pensaban que veían espíritu. Les faltaba fe. Es que los discípulos no sabían que era fe todavía. No te olvides que tenían al Señor Jesús antes. Y en la noche antes que el Señor les era entregado, en la noche que fue, les dijo a ellos, de aquí en adelante van a tener que tener fe, porque yo no voy a estar, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. El capítulo 13, 14, 15 y 16 de Juan y 17 son las últimas horas del Señor Jesús, de la noche más negra, cuando a él le tomaron preso. Y cuando el Señor les había dicho muchas veces que él iba a resucitar, ellos no tenían fe para eso. Por eso cuando le vieron se espantaron. ¿No ve que el ser humano también se espanta? Sí, es como que, imagínate tú que estés durmiendo en la noche y venga la muerte y te golpee el hombro y te diga, vamos, llegó tu hora. ¿No te ibas a espantar? Por supuesto que sí. Cualquiera se espantaría, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos, no. Nosotros no tenemos problema con eso. Y por último, que esto voy a alcanzar cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el Sinaí y el monte temblaba y había fuego, relámpago y todo. Mira que dice en el versículo 21 de Hebreos 12. Bueno, dice que estaba el sonido de trompeta, el 19, a la voz que hablaba, la cual lo oyeron, rogaron que no les hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Amigo, nadie ha visto a Dios. No, al Señor Jesús le hemos visto. Él es la cara de Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vamos a hacer un programa sobre la Trinidad de Dios, porque no es muy bien comprendido aún ni por los creyentes. Mi amigo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios. El Señor Jesús lleva a cabo todos los planes de Dios por medio del Espíritu Santo. El Padre ideó el plan de salvación, el Señor lo ejecutó y el Espíritu Santo nos lo reveló. ¡Maravilloso! Mi amigo, si tú nunca te has espantado, cuando la muerte te venga a buscar te vas a espantar, si no eres de Dios. Y cuando llegues al infierno vas a estar más espantado, pero ya no vas a poder salir. No. Tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad y tú sabes que te vas a morir un día. Tú sabes que es una deuda que todo ser humano tenemos que pagar.
Nadie se va a ir vivo de este mundo, nadie. Y te digo algo más, después solo hay, pero no podemos hacer nada por ti. El infierno puedes orar todo el resto de la eternidad, pero no vas a tener respuesta. Ahora te quiere escuchar Dios. Ahora quiere que vayas a Él. Ahora quiere que le entregues tu vida y que le invites, que le abras tu vida para que el Señor entre, que te perdone todos los pecados, que arrepentido vas a Él y que aceptas la muerte de Cristo a tu favor. Un sencillo acto de fe, nada más. No tienes que estar en una religión. No tienes que ir a un lugar geográfico, allí mismo donde estás. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que la palabra está en tu boca y en tu corazón. Tú la estás escuchando. Quizás la leíste. No tienes que subir al cielo para ello. Ni tienes que bajar al infierno. No. Allí mismo en tu boca y en tu corazón está la palabra. Y esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres a Dios que le levantó de los muertos, serás salvo. Si le invitas a entrar a tu vida. Deja que lo que tienes en la cabeza, el conocimiento, baje al corazón y permite al Espíritu Santo que obre en tu vida. Querido amigo, nos daría mucha pena que te fueras sin Dios, sin Cristo y sin esperanza de este mundo para comprobar que lo que te decíamos era verdad. No podríamos engañarte. Somos responsables por tu alma porque es eterna, está en juego. La eternidad está adelante, querido amigo. Nosotros no podemos jugar con estas cosas. No podemos hacer chistes con... No, por favor. Tómalo en serio. El diablo te puede mostrar muchas cosas, pero solo Dios te muestra su amor y te invita para que vayas a Él arrepentido. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados por el pecado y trabajados, que yo le voy a hacer descansar con tus brazos abiertos. El Señor dice, estoy con los brazos todos los días abiertos llamando al pecador que es rebelde y contradictor, pero tendrá que cosechar las consecuencias. Tú puedes aceptar lo que Dios te dice o rechazarlo, pero las consecuencias tienes que cosecharlas, amigo. La salvación es gratuita. El infierno cuesta mucho. El pecado paga muy caro. Satanás paga muy caro. ¿Sabes cuál es el galardón que Satanás te va a dar? El infierno. Ese es el galardón que Satanás va a dar a todos aquellos que no quieran creerle a Dios. Mi amigo, ¿te has espantado alguna vez? Yo he visto padres espantados. Y cuando se espantan, son como animales. Esto es lo que quiere decir la Biblia. Solo los animales se espantan, el ser humano no. Pero se espanta. No es cuando te asustas. Es cuando te enojas que te espanta. Te quiero decir algo. Si quieres espantarte conmigo, muy bien, querido amigo. Pero no lo hagas con Dios. Si te quieres enojar conmigo, muy bien. Pero yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. No te hablo nada que se me ocurra a mí. Tú eres un pecador que vas rumbo al infierno. El Evangelio te sale al encuentro y te dice, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero reconciliarme contigo. Entrégame tu vida. Ríndete al Señor Jesús. ¿Y tú qué haces? No crees. Bueno, tendrás que cosechar las consecuencias. Mi amigo, el Señor bendiga su palabra a tu vida y a tu familia. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios, solemnes como todos, porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con tu familia y tiene que ver con la seguridad eterna de la salvación. Yo sé que tú en el fondo de tu corazón deseas ir al cielo. Yo sé que tú quieres ir al cielo. Tienes una conciencia que te acusa que eres pecador. Pero Cristo quiere perdonarte todo tu pecado y darte vida eterna. ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? De todo corazón, allí mismo donde estás. Y pasas de muerte a vida. Y el Espíritu Santo va a hacer la regeneración y te va a perdonar de todos tus pecados. El Señor bendiga su santa palabra a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Amén. Bueno, hermanos queridos, ha llegado el momento de despedirse. Agradecido al Señor primeramente por esta bendición de haber llegado con este nuevo programa y con una pequeña reflexión. Si estos ejemplos de personas que se espantaron
por la palabra del Señor o por lo que ocurrió ante la presencia del Señor, debieran enseñarnos. Si están en la Biblia es porque tenemos que aprender algo de ellos. Tristemente hoy día la sociedad vive como si Dios no existiera, con las conciencias cauterizadas, ignorantes de la palabra y enemigos de la palabra abiertamente. No quieren saber nada, contándonos que estos son historias antiguas y que no tienen importancia, que el hombre se mira el ombligo y que todo gira alrededor del ser humano y que somos poco menos que lo único importante. Entonces, la verdad, queridos amigos y hermanos, que es necesario que aprendamos del Señor. Y cuando hay temas como este que son extraños, como ya lo dijimos, que no es muy común que se enseñen, tenemos que ponerle atención también. Así que nos alegramos mucho que ustedes nos hayan acompañado. Oramos por ustedes para que el Señor bendiga el mensaje de hoy, bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares, y les pedimos que oren por nosotros también para que podamos continuar con este ministerio. Me despido entonces muy contento una vez más, orando para que podamos volver a continuar en un programa siguiente, si Dios así lo quiere. Hasta pronto. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.